Hemos creado este video con el ánimo de hacer crecer el conocimiento, en búsqueda de usar la información disponible de los resultados de los proyectos de investigación y desarrollo para construir soluciones que promuevan la salud del suelo y la prosperidad de la caficultura colombiana. En esta segunda parte yo les voy a hablar de 3 nutrientes esenciales: el fósforo, el calcio y el boro en café. Y al final les voy a hablar un poco sobre la acidez y la corrección de la acidez en el suelo. Entonces empecemos a hablar del calcio. El calcio es el tercer nutriente más demandado por la planta de café, después del potasio y el nitrógeno, como les explicaba en la primera parte. Podríamos decir que el calcio es uno de los macronutrientes olvidados en los esquemas de nutrición convencionales. Normalmente cuando nosotros hablamos de calcio a los productores y colegas, muchos dicen así, hay que encalar, y entonces se ve el encalado como la única alternativa para manejar el calcio en café. Y el calcio tiene dentro de la planta de café funciones estructurales y enzimáticas muy importantes que le permiten un mayor y mejor crecimiento, mayor resistencia a los tejidos, mayor resistencia a enfermedades y condiciones de estrés. O sea, el calcio tiene 2 funciones fisiológicas muy importantes. Uno es estructural, porque forma peptatos de calcio, le da fortaleza al tejido vegetal. Y 2, tiene funciones enzimáticas. Él puede actuar como molécula que manda señales bioquímicas a la planta para hacerla más resistente a condiciones de estrés abiótico. Entonces, esas dos funciones especiales del calcio son muy importantes y se ven claramente reflejadas en la respuesta del cultivo a este nutriente o cuando hay deficiencia del mismo. Como pueden ver aquí en este caso, en esta fotografía, esta es una deficiencia ya muy avanzada de calcio. Esta es una fotografía que yo tomé por allá en Santander hace un par de años, una planta de café con un crecimiento muy reducido, y ustedes pueden ver aquí este halo amarillo en todas las hojas que demuestra claramente una fuerte deficiencia de calcio en el cultivo. Ahora, igual que con el potasio, cuando hablo de calcio también hay que hablar de fuentes, porque las plantas de café absorben el calcio en forma iónica, igual que el potasio tampoco es transformado a formas orgánicas. Las fuentes más comunes son las enmiendas, como las cales y el yeso, y las fuentes solubles como Yaraliva nitravor, que es un nitrato de calcio 100% soluble en agua. Así que las diferencias existentes entre estas fuentes están asociadas fundamentalmente a la solubilidad y el ion acompañante. Esos son los 2 temas muy importantes. Uno, la solubilidad en agua, como se ve aquí. Miren la solubilidad de un Yaraliva nitravor versus a una enmienda. Y 2, el ion acompañante. Cuando yo aplico, por ejemplo, un nitrato de calcio, yo tengo el ion acompañante, es el nitrato. Ya les hablé de los beneficios del nitrato, de la importancia fisiológica y agronómica del nitrato. Cuando yo aplico un yeso, estoy aplicando un azufre como un ion acompañante. Cuando yo aplico un carbonato, estoy aplicando el ion acompañante, y sería el CO2. O un carbonato de calcio sería de magnesio y calcio, sería el magnesio. O si aplico una roca fosfórica, el ion acompañante sería el fósforo, por ejemplo, ¿ya? Ahora, a diferencia del potasio, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el mejor indicador de la propia disponibilidad de calcio para las plantas de café son las hojas, más que el contenido de suelos. Podemos encontrar muchos casos en que el contenido de calcio en el suelo es alto, pero las plantas de café pueden tener deficiencias. ¿Y esto por qué? Porque el calcio es retenido por el suelo con mucha mayor fuerza que el magnesio y que el potasio. Entonces, por eso es muy difícil encontrar, y les voy a mostrar más adelante, correlaciones entre el calcio intercambiable, que es el calcio que se analiza hoy por hoy en los laboratorios de análisis de suelos, con el calcio contenido en el tejido. Por eso, siempre es mejor, para hacer un apropiado diagnóstico del contenido de calcio en café, hacer un análisis de tejido. Por lo tanto, el análisis de tejido y el análisis de suelos son 2 herramientas complementarias. El análisis de suelos es un buen indicador del potasio, es un buen indicador del magnesio, es un buen indicador del azufre, es un buen indicador del boro, pero no es un buen indicador ni del nitrógeno, ni del calcio, ni del fósforo. Víctor, yo quisiera complementar, porque adicional a los análisis que se hacen en el laboratorio, también es muy importante el diagnóstico visual que hace el agrónomo de campo, Sí. la persona que acompaña el cultivo en el campo. Entonces, Sí. es fundamental también que tengamos claridad de cómo se identifican las deficiencias nutricionales, y que tengamos también como la facilidad de poderlas ver, porque no siempre es fácil o no siempre va a haber recurso para enviar
un tejido foliar al laboratorio, pero sí es muy fácil que nosotros en las visitas del día a día con los caficultores podamos identificar qué tipo de deficiencias hay o cómo se está comportando el cultivo. Entonces, esto es complementario completamente. Y entonces hago aquí también un llamado de pronto para que hagamos el uso de algunas herramientas que nos permiten identificar deficiencias. Yara tiene una herramienta que se llama Checkit y está como actualizada para café, entonces pueden hacer consultas también a través de esa herramienta de forma gratuita, pueden ver cómo se correlacionan imágenes con algunas de las deficiencias nutricionales. Sí, es importante, Ana. Como pueden ver en esta foto, normalmente una deficiencia de calcio se observa en el tejido joven porque el calcio es inmóvil en la planta, donde llega, se queda, se estaciona ahí, no es retraslocable y por lo tanto siempre va a estar, las deficiencias van a estar localizadas en el primero o segundo par de hojas, como se ve en esta fotografía con este halo amarillo. Digamos, es una deficiencia inicial y esta, como les mostraba en esta fotografía, es una deficiencia mucho más severa, pero en la herramienta del Checkit pueden tener muchas más fotografías y guías para identificar esta y otras deficiencias nutricionales. Entonces, como les decía, estos son datos de un ensayo que teníamos en Honduras en cooperación con el Instituto Hondureño del Café, en donde encontramos después de 5 años que hay una relación estadísticamente significativa y directa entre el contenido de calcio, magnesio intercambiable y magnesio en las hojas. Pero no hay ninguna correlación entre el calcio en el suelo y el calcio en las hojas. Por eso el calcio en el suelo no es necesariamente un buen indicador del calcio en el tejido vegetal. Esto también lo demostró Sareguian en el año 2012 en su tesis doctoral, en donde correlacionó el calcio intercambiable y el calcio en la solución del suelo con el calcio en las raíces, el calcio en los tallos, el calcio en las hojas. Entonces pueden ver ustedes aquí que el calcio intercambiable no se correlacionó con el calcio en las raíces, el calcio en los tallos, entre tanto que el calcio en solución, sí, pueden ver ustedes aquí, mostró una alta correlación con el calcio en las raíces, el calcio en los tallos y el calcio en las hojas. Esto es un trabajo muy interesante del doctor Sareguian en el año 2012, demuestra claramente que el calcio que nos da hoy el análisis de suelos, que es el calcio intercambiable analizado en laboratorio a partir de acetato de amonio pH 7, pues no es realmente un buen indicador del calcio realmente disponible para la planta de café. Ahora, en nuestros ensayos, por ejemplo, nosotros hemos analizado el calcio usando diferentes fuentes. Aquí tenemos un control sin calcio, un yeso y un yaraliva. Y tenemos en el corto plazo, 30, 60, 90 y 120 días después de aplicación. Y ustedes pueden ver que primero, a los 30 días, el calcio del yeso, la planta lo está absorbiendo. Quiere decir que ese calcio es una parte soluble, pero es mucho más soluble, es yaraliva nitravor, estadísticamente diferente, casi que es 3 veces superior, 2 veces superior ya en 30 días al yeso, ¿sí? Y obviamente aquí hay algo muy interesante y es que el contenido de calcio en las hojas jóvenes es muy alto en los primeros días y luego empieza a reducirse. ¿Por qué empieza a reducirse? Porque el calcio no se trasloca. Entonces, como yo tengo, al cabo de 120 días puedo tener alrededor de 4 pares de hojas nuevos, el calcio no está allí. Por eso el calcio hay que estarse suministrando permanentemente, porque si no, las hojas nuevas, el nuevo tejido que se está formando no lo va a asimilar. Entonces va a haber una limitación en el crecimiento. Entre tanto que el calcio en las hojas viejas, después de 120 días también empieza a reducirse, pero esa reducción es menos drástica que el calcio en las hojas jóvenes. Y recuerden, las hojas jóvenes son las encargadas de la cosecha futura de la planta de café, son encargadas del crecimiento futuro, ¿sí? Esto nosotros lo corroboramos también en el ensayo en Honduras, después de 6 años de ensayo, en donde tenemos aquí esta barra más oscura, la solución de Yara con encalado. Esta barra un poco más marroncita, más clara, es el control sin fertilización y la más clara es la mezcla física base nitrato de amonio con encalado, ¿sí? Entonces, al momento del inicio del ensayo, los contenidos de calcio en el tejido foliar eran
exactamente iguales en los 3 tratamientos. 6 años después encontramos que el tratamiento que habíamos encalado, todos los encalamos, que habíamos encalado y adicionalmente habíamos puesto Yaraliva Nitrabor todos los años, el calcio foliar 6 años después era estadísticamente mayor al que teníamos al inicio del ensayo. Entre tanto, que el tratamiento que no tenía fertilización, el calcio se cayó drásticamente, ¿sí? Se perdió el calcio se está reduciendo drásticamente. Entre tanto, que el tratamiento que tenía encalado, hubo una menor reducción por efecto del encalado, pero hubo una reducción. Quiere decir que el encalado no es la única práctica para mantener niveles adecuados de calcio y aportar y sostener la demanda de calcio en la planta de café. Eso es claro, ¿sí? Ahora, también son datos de la última publicación del doctor Sadeguian en su libro de fertilización en café. Y aquí podemos ver que la aplicación de cales incrementa el calcio a nivel foliar. Eso es cierto, como lo vimos en el ensayo en Honduras, también en esta publicación del doctor Sadeguian, pero la dosis tiene que ser muy alta. Miremoslo aquí, en este caso, esta es dosis de cal agrícola en gramos por decímetro cúbico, y en la medida en que yo aumento las dosis de cal agrícola, o que en este ensayo se aumentaron, se aumentó el calcio intercambiable, es normal, y se aumentó el calcio foliar, pero para pasar de ese calcio de 0.6 a 1, se requieren alrededor de 4 gramos por decímetro cúbico, o sea, 4 gramos se subió de 0.6 a 1. Esto quiere decir que se necesita una dosis de 8 toneladas de cal para hacer ese incremento de calcio en el tejido. Otro tema muy importante, y esto fue demostrado por Parecido y otros en Brasil, un ensayo también de largo plazo, es la movilidad de calcio en el suelo. Aquí ustedes pueden ver, hay diferentes tratamientos, que es LS, que es la cal, con un 31% de carbonato de calcio y 9.3 de magnesio, y un fosfoyeso, y un dosis promedio de 600 a 1.2 kilogramos por hectárea, o sea, 600 a 1.2 toneladas, perdón. Entonces podemos ver aquí que el tratamiento que tenía la mayor dosis y la combinación de yeso y cal, estaban aplicando 4,2 toneladas de cal y 2.3 toneladas de yeso, pues presentó en los primeros centímetros del suelo, los primeros 5 centímetros, un incremento en el calcio, pero ya alrededor de los 15 centímetros del suelo ya no hay. Después, en el medio año después y 1 año y medio hay diferencias, pero ya 3 años y medio después ya no hay diferencias. Y después de los 15 centímetros no hay diferencias, ni siquiera al medio año ni al año y medio no hay diferencias en el contenido de calcio en el suelo. ¿Por qué? Porque son fuentes muy poco solubles y muy poco móviles en el suelo. A diferencia de los nitratos, el nitrato de calcio es más soluble y es más móvil en el suelo, quiere decir que puede complementar la disponibilidad de calcio en el perfil del suelo. Aquí solamente el tratamiento que tenía yeso, porque es más móvil en el suelo, sí mostró diferencias significativas, pero una dosis muy alta, una dosis de 2.3 toneladas de yeso, sí, al año y medio después de haber sido aplicado. Ahora, ¿por qué es importante el calcio? Porque recuerden, el calcio es inmóvil en la planta de café. Ustedes pueden verlo en esta fotografía. Deficiencias severas de calcio, en limitación severa del crecimiento, porque si no hay calcio, el calcio no se retrasloca y entonces no hay formación de tejido nuevo. Por eso el calcio debe de ser aplicado anualmente, permanentemente, porque si la planta crece cada mes está demandando calcio. Entonces yo no puedo pretender que voy a suplir las demandas mensuales de calcio con una aplicación de un encalado cada 2 años o cada 5 años. El encalado es importante no solamente por el aporte de calcio que hace en el largo plazo, el mantenimiento de las bases, pero también fundamentalmente en la corrección de la acidez. En la medida en que yo corrija la acidez, voy a mejorar mucho la fertilidad del suelo, voy a mejorar la disponibilidad de nitrógeno, voy a mejorar la disponibilidad de fósforo, la disponibilidad de bases, de micronutrientes. Por eso el encalado es una práctica necesaria, pero además del encalado yo debo de compensar eso con aplicaciones de calcio soluble. Lo que yo no debo hacer es hacer una corrección de encalado cada 4 o 5 años, pero seguir aplicando fuentes que acidifiquen el suelo, porque lo que yo gano en el encalado en el corto plazo vuelvo y lo pierdo en el mediano y largo plazo con fuentes que acidifican el suelo o con el desbalance nutricional.
Vuelvo al ensayo, en donde evaluamos el efecto en el crecimiento en el corto plazo. El corto plazo es muy importante porque si ustedes miran desde floración hasta cosecha son 8 meses, ¿sí? Y en 120 días, que son 4 meses, la planta ha producido fácilmente 4 cruces, 4 nuevas cruces, 4 pares, 16 pares de hojas nuevos. O sea, esto el corto plazo es muy importante. Entonces aquí comparamos otra vez 30, 60, 90 y 120 días, yeso versus Yarabela Nitromac, que es otra fuente de calcio y magnesio nuestras, que es menos soluble que Yaraliva, y obviamente Yaraliva, ustedes pueden ver las diferencias en términos de crecimiento. Ya a los 30 días hay diferencias significativas en crecimiento, a los 60 mucho más, a los 90 y a los 120 días. Y con base en esto nosotros calculamos la eficiencia en la absorción y claramente vemos que Yaraliva, Yaratera calcínica, que es el nitrato de calcio nuestro, la eficiencia de absorción es del 50%, la del yeso fue del 29% y un nitromac fue del 11,3%. Es importante, es interesante porque nosotros pensábamos que este calcio era menos soluble y no, es un calcio que también está disponible en el corto plazo y en el mediano plazo. Ahora, desde el punto de vista de productividad, voy a mencionar este trabajo que se inició en el año 1999, que se extendió hasta el año 2004, que desarrolló Cenicafé en 3 localidades y ellos encontraron que de esas 3 localidades, 2 de ellas tenían respuesta significativa en productividad a la aplicación de calcio. La fuente que usaron aquí fue Yaraliva Nitravor y que la dosis óptima estuvo alrededor de los 130, 140 kilos de óxido de calcio por hectárea por año. Nosotros repetimos este estudio en 2 variedades de café en Colombia también, Castillo y Caturra. Castillo iniciamos el estudio en una plantación que tenía ya 1 año de establecida y Caturra desde Soca y encontramos que las dosis óptimas oscilan entre 100 y 120 kilos de calcio por hectárea por año, que equivaldrían a 270, 400 kilos de Yaraliva Nitravor en promedio por hectárea por año. Entonces ya tenemos una dosis óptima, ya sabemos cuánto es la dosis óptima de óxido de calcio que hay que aplicar, de calcio soluble. Luego empezamos a mirar cuál es la mejor época de aplicación. Se montó este otro ensayo en el año 2020, en donde se compararon diferentes tratamientos. Primero un control que consistía en 2 aplicaciones, usando como fuente de nitrógeno la urea, una aplicación en diciembre y otra en marzo. Luego urea, usando, no dividiendo la aplicación en 2, sino en 3, una en agosto, que sería la prefloración, porque esto fue la zona sur de Colombia, entonces correspondiente a la prefloración de la cosecha principal, la segunda en diciembre y la tercera en marzo, la misma dosis que el control, y Yaraliva Nitravor como fuente de nitrógeno en agosto y en diciembre, complementando la tercera con urea, y solamente se comparó fuentes de nitrógeno Yaraliva versus urea. Y el efecto es bien claro. 1, la aplicación de nitrógeno en prefloración tiene un impacto, como se puede ver aquí. O sea, haber dividido la urea en 3 y aplicar parte de la urea en prefloración tuvo un incremento en productividad después de dos cosechas del 9,8%. Y aplicar Yaraliva Nitravor por el efecto del nitrato y del calcio y del boro, pues tuvo obviamente un mayor incremento en productividad correspondiente al 28,9%. Simplemente cambiando la fuente y sobre todo la época de la aplicación de prefloración, que es muy importante. En el caso de la zona centro o norte de Colombia, la aplicación de prefloración sería alrededor de diciembre, enero. Y ese ensayo mostró claramente y evidencias o resultados, diferencias estadísticamente significativas en términos de calidad, que es muy importante, calidad física del grano, tanto en el año 2022 como 2023, el tamaño de los granos verdes o del café almendra fue estadísticamente superior al tamaño del tratamiento con urea o el control que también tenía urea, pero en 2 aplicaciones. Quiere decir que la combinación de mayor nitrato, calcio y boro tuvo un efecto directo sobre el crecimiento del grano de café, el tamaño del grano. Víctor, o sea, café. Sí, Ana, por favor. Yo quiero apelar acá como a una pregunta porque creo que es válido hacerla también, y es ¿por qué comparar Yaraliva Nitravor con una aplicación de urea? Cuando pues uno tiene el objetivo de suministrar obviamente nitrógeno, pero es más calcio y el otro es una urea. Esto es más porque es una práctica frecuente entre los agricultores salir de cosecha y hacer una aplicación de un nitrogenado.
o por qué se hizo esa comparación? No, esta comparación se hizo fundamentalmente porque nosotros teníamos como hipótesis que uno de los mayores beneficios de aplicar Yaraliva Nitrabor por efectos del nitrato y del calcio y del boro estaba en la prefloración. ¿Y esto de dónde vino? Nosotros tuvimos un ensayo en Brasil hace unos años atrás donde se evaluó el contenido de savia en las plantas de café desde prefloración, floración y desarrollo del fruto, y encontramos que justo en prefloración hay un pico de absorción de calcio, hay un pico de absorción de nitrato y hay un pico de absorción de boro, ¿sí? Y esto se corroboró también con otra publicación de un trabajo que no fue hecho por nosotros, donde muestran exactamente igual, lo mismo. En prefloración hay una alta demanda de nitrógeno en prefloración y floración. ¿Y esto por qué ocurre? Porque si uno mira normalmente cómo es la prefloración, es seco, o después de cosecha viene el periodo seco, que es la preparación para la floración. Bueno, ya terminado el proceso, que ya lo había empezado antes, pero si avanza en el proceso de floración, es un periodo seco. Ahí se va formando los nudos y se entran todos esos nudos en latencia, llegan las lluvias y se rompe esa latencia, ¿sí? Pero con esas lluvias que llegan al suelo, un suelo seco, y reciben esas lluvias, hay una rápida mineralización del nitrógeno y hay digamos, un fuerte suministro de nitrógeno a la solución del suelo en forma nítrica, entonces también por eso hay un pico de absorción. Entonces lo que queríamos aquí era primero corroborar esa hipótesis. Segundo, obviamente definir cuáles eran las mejores ventanas de aplicación, porque cuando nosotros hablamos de la solución de Yara, pues tenemos Yaramila y Yaraliva y muchos productores no quieren mezclarlo y no es lo ideal. Entonces, ¿cuál sería la ventana de aplicación de Yaraliva? Sería prefloración y después de la floración, 60, 90 días, empezar con la aplicación de los NPKs. Ya, esa también era la otra razón. Entiendo. Gracias. Esto también lo habíamos visto nosotros en un ensayo anterior en el Huila, que también en un ensayo de 5 años, aquí tenemos datos de 3 años de calidad de los granos verdes o de las almendras, y podemos ver que el tratamiento sin calcio tiene menor proporción, solo el 60% de todos los granos verdes son mallas 17 y 18, entre tanto que si aplico los tratamientos que tenían 50, 100 kilos de óxido de calcio por hectárea, pues tenían alrededor del 70% de todo el café está en las mallas 17 y 18, casi que un 10% de incremento en el tamaño de granos considerados como supremos o AAA. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, el calcio tiene, como les decía, funciones estructurales. Uno de ellos es la formación de pectatos de calcio que forman mayor estabilidad a los tejidos. Este es un corte transversal de una hoja. Aquí tenemos, en ese corte transversal, yo tengo la cutícula, la epidermis superior, el parénquima de empalizada, el mesófilo esponjoso. Luego tengo aquí la cutícula inferior, aquí tengo los estomas. Y aquí entre la parénquima de empalizada y los estomas, pues tengo los haces vasculares, que son el xilema y el floema. Que es el xilema, recuerden, es por donde suben el agua y los nutrientes, y el floema es por donde se retraslocan los carbohidratos para darle crecimiento a las raíces, a las nuevas hojas. Incluso por el xilema, por el floema se retraslocan nutrientes como el magnesio, el nitrógeno, en algunos casos el boro incluso. Entonces esa es la diferencia entre esos dos haces. Entonces nosotros hicimos un ensayo donde teníamos dosis muy bajas de calcio, donde inducimos deficiencias de calcio, como se ve aquí esta imagen a la izquierda, y dosis óptimas a la derecha. Entonces el grosor de la hoja pues es diferente cuando yo tengo más calcio. Tengo hojas con un grosor de 286 micrómetros versus 265 micrómetros con bajo calcio. Y aquí ya se ve claramente que el calcio influye directamente en el grosor de la hoja. Por eso es muy común ver plantas que tienen fuertes deficiencias de calcio, ver las más afectadas por ejemplo, Cercospora cafeícola, que es la mancha de hierro, tanto en hojas como en frutos. Y una de las razones de esto es este menor
grosor de las hojas que hace más fácil la penetración de las hifas de los hongos. Y cuando vemos ya el parénquima de empalizado, ustedes pueden ver que las hojas que tienen, las plantas de café que están nutridas con una mejor con calcio, tienen un parénquima de empalizado más denso, una epidermis más densa, más compacta, una hoja más fuerte, comparada contra los tratamientos que tienen bajo contenido de calcio. De igual manera, nosotros comparamos esos tratamientos que tenían bajos contenidos de calcio, bajas dosis de calcio que se veían reflejados en bajos contenidos de calcio en las hojas y altos contenidos de calcio, les medimos la fotosíntesis y encontramos que hay una relación directa entre el contenido de calcio en las hojas y la fotosíntesis. Y recuerden, fotosíntesis es intercambio gaseoso es productividad, es crecimiento, ¿sí? Que también está relacionado con esto. Este ya es el corte de un peciolo de una hoja. Aquí podemos ver estos grandes de acá son el xilema, perdón, este es el floema y este es el xilema. Y entonces aquí podemos ver cuando tengo plantas de café mejor nutridas con calcio, tengo haces xilemáticos y de floema mucho más compactos, quiere decir que facilitan mayor la absorción y toma de agua y nutrientes, pero también la retraslocación de los carbohidratos y la retraslocación de nutrientes, aún en condiciones de estrés, ¿sí? Otro aspecto importante es que en nuestro programa de nutrición nosotros hacemos énfasis en la combinación de NPKs, de Simienza de Cartagenas o los Yaramila que vienen de Postgrum, con Yaraliva Nitrador, que es el nitrato de calcio, con el objetivo de aumentar la cantidad de nitratos, con el objetivo de aportar calcio soluble, de complementar el aporte de boro, de reducir la cantidad de azufre, de mejorar también las formas de fósforo, que ya les voy a hablar un poco de eso. Pero miren aquí, este ensayo es un ensayo que se inició en el año 2018, es un ensayo que sigue aún en campo. Aquí tenemos un tratamiento que es un blend de urea más encalado y una solución de Yara con 20% menos de nitrógeno más encalado. Se inició en el año 2018 con una poda calavera, 2019, 18 y 19 tuvieron cosecha, luego en 2020 se podaron, 2019, perdón, 18 poda, 19 primera cosecha, 20 segunda cosecha, luego 2021 se podó y en la poda se hizo un encalado a todos los tratamientos de acuerdo a lo que diga el análisis de suelos y ya voy a explicarles cómo lo hicimos y luego de nuevo empezar un ciclo productivo ya desde poda. Y lo que estamos viendo hasta ahora es que hay un 5,3% más de producción con un tratamiento que tiene encalado, 20% menos de nitrógeno, pero tiene un complemento con calcio soluble y un incremento en las formas de nitrato y un aporte de boro del cual no les he hablado. Entonces, este es como uno de los beneficios en términos de productividad y un beneficio a largo plazo. Esto también lo corroboramos en Brasil, en donde tenemos un tratamiento, control sin calcio soluble y un tratamiento con calcio soluble en prefloración. Dividimos la aplicación en dos, en prefloración y en estado de desarrollo temprano del fruto. Ambos fueron encalados, las mismas dosis de magnesio, ambos fueron encalados, mismas dosis de nitrógeno, mismas dosis de potasio y al cabo de 5 años, 6 años, 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? 4 cosechas, vemos que hay un incremento en productividad con la aplicación de calcio soluble del 8,5%. Otro efecto importantísimo de estar aplicando calcio permanentemente en el suelo es aumentar la cantidad de calcio en la solución, en el suelo y reducir el aluminio en el suelo. Esto quiere decir que este calcio que yo estoy aplicando permanentemente como calcio soluble está aumentando el calcio en el suelo y está reduciendo el aluminio. Y esto en últimas, ¿qué significa? Que va a reducir los requerimientos de encalado, ¿sí? Porque, bueno, aquí no tengo en esta imagen, pero en este ensayo también vimos que la aplicación sucesiva de calcio durante el tiempo aumenta la saturación de bases y por lo tanto reduce la cantidad de encalado a aplicar.
Ahora, quiero hacer énfasis un poco en los valores ideales de calcio en el suelo, porque normalmente uno encuentra colegas que le dicen, no, si el calcio está por encima de 3 no hay que aplicar. Cuando vamos a la literatura, por ejemplo, son datos de una publicación reciente de Sadeguian y Díaz del 2020, ellos encontraron que el óptimo crecimiento en café se encontró con niveles de calcio entre 5,1 y 11,2. Pero en Brasil, en otra publicación en Brasil, encontraron que el mayor crecimiento se obtuvo alrededor de 3 a, estamos por aquí alrededor de 5 y 7, esto fue Silva, encontró un crecimiento de 2 a 3 y en Ruanda encontraron entre 5 y 7. Entonces, más o menos lo que estamos diciendo es, si yo tengo un suelo arenoso, francoarenoso, de baja capacidad de intercambio catónico, que responde rápidamente al encalado, que se puede mover el pH fácilmente, que no absorbe tanto calcio, un nivel óptimo de calcio sería de 4 centimol carga por kilogramo o mil equivalentes por 100 gramos de suelo, entre tanto que un suelo con mayor capacidad buffer, mayor contenido de materia orgánica, más arcilloso, podemos incluso ver respuestas de calcio, de aplicaciones de calcio con calcios entre 4 y 12. Quiere decir que el nivel de 3, que hemos siempre tenido en mente como un nivel alto, no necesariamente es alto y que se puede ver respuesta, al igual que ocurre con la materia orgánica y el nitrógeno, que consideramos una materia orgánica de 10 alta y hay respuesta a la aplicación de nitrógeno. Consideramos que un nivel de calcio es alto de 4, pero vemos respuesta a la aplicación de calcio soluble. Esto, volvemos al ensayo de Honduras, que tiene que ver directamente con salud del suelo. Otra vez, el ensayo en el que nosotros hicimos la solución de Yara, Yaramila y Yaraliva más encalado. El programa de ICAFE, que es mezclas físicas, bases, nitrato de amonio más el encalado y el control. Y lo que encontramos 6 años después es que el calcio, cuando yo apliqué calcio soluble, ya se lo expliqué ahora, el calcio en el suelo aumentó, pero el pH también aumentó. Entre tanto que el tratamiento que había sido encalado, pero se siguió aplicando nitrato de calcio, recuerden que el nitrato de amonio también acidifica, pues el pH del suelo se redujo. O sea, y esta reducción del pH está asociado al nitrato de amonio, obviamente, pero también a la extracción. Y obviamente la reducción es mucho mayor en el control, que no tiene ninguna aplicación de calcio soluble. Igual acá, el tratamiento que tenía encalado, subió un poco el calcio por efecto del encalado. El tratamiento que no tenía encalado ni aplicación de nutrientes se redujo drásticamente, pero el tratamiento que combinaba el encalado más la aplicación de calcio soluble cada año, pues el contenido de calcio seguía aumentando. Y recuerden, miren, si pasamos de 3 a 5 y aún en 5 vimos diferencias significativas en productividad, quiere decir que hubo respuesta a la aplicación de calcio. Otro aspecto muy importante es que el hecho de combinar Yaraliva y una fuente de magnesio y calcio como Yaravela, pues lo que hace es reducir el requerimiento de encalado. Este es un primer ejemplo donde comparamos unas mezclas físicas, base urea, DAP, cloruro de óxido de magnesio versus Yaramila, Yaraliva y Yaravela. Hay una reducción en la cantidad de encalado de 1.4 toneladas a 0.8, y esto equivaldría también a una reducción en las emisiones indirectas de 0.61 a 0.37 toneladas de CO2. En este otro ensayo de 3 años en campo también observamos lo mismo, que yo tengo un NPK de Cartagena de Yara, el requerimiento encalado es menor al de la urea, pero hay una acidificación porque es base nitrato, aquí hay base amonio, hay algo de amonio, obviamente más la extracción más el lavado, pero cuando se combina ese mismo NPK con Yaraliva, pues puede pasar lo mismo, se reduce la cantidad o el requerimiento de encalado. Esto quiere decir que uno de los grandes beneficios del nitrato es la reducción en los requerimientos de encalado. ¿Por qué? Porque hay más nitrato, hay menos amonio y menos acidificación, hay calcio, se aumenta la saturación de calcio en el suelo, se reduce la saturación de aluminio, se aumenta la saturación de bases, y todo eso hace que se requiera menos encalado. Y al final es un beneficio para el productor en términos de costos y facilidad de aplicación, y 2, hay una reducción en las emisiones de CO2 por efecto de la descomposición de la cal. En términos de fósforo, cuando nosotros hablamos de fósforo... Perdón. Sí, Ana. Antes de que pasemos a fósforo, me parece importante resaltar en uno de los datos que creo que fue como 3 o 4 slides atrás, que mostraste el ensayo que hay en Chinchiná, con un 20% menos de nitrógeno, la productividad se aumentó un 8,5%,
Creo que es uno más 5,3. adelante. Tenías otro, bueno, pero digamos que vale la pena aquí como tener esa impresión de que es uso eficiente de nitrógeno. El plan o el paquete completo de fertilización que tiene un balance nutricional, un balance también entre las formas de nitrógeno. Ahorita vamos a hablar de fósforo y demás. A pesar de que se está usando menos cantidad de nitrógeno por hectárea año, estamos aumentando, logrando tener aumentos en productividad y eso también tiene ahí una implicación económica y una implicación, como nos mostrabas ahora, ambiental, porque además también se reduce la necesidad de intervenir con materiales encalantes. Entonces quería como hacer un énfasis especial aquí, que se puede ser más eficiente, obtener más con menos, siempre y cuando haya pues un buen balance. Es un punto muy importante, Ana. La hipótesis que estamos probando aquí es esa fundamentalmente. Si nosotros estamos diciendo que tenemos pérdidas por volatilización mínimas, que tenemos similares pérdidas por lixiviación, que tenemos menos cloro, y entonces por lo tanto una mayor absorción de nitrógeno. Tenemos un balance mejor hacia nitratos que favorecen la absorción porque estamos aplicando las mismas dosis de nitrógeno que usamos en una mezcla física, ¿no? Debemos de bajar esas dosis de nitrógeno. Y de esa manera reducimos el impacto ambiental de las emisiones directas e indirectas, aumentamos la eficiencia en el uso del nitrógeno, aumentamos la productividad y reducimos los requerimientos de encalado y las emisiones también por el encalado. O sea, es todo el efecto benéfico de tener un nitrógeno más eficiente, que es la hipótesis que se está probando aquí. Este es un ensayo que todavía está en campo, pero que es lo que está dando después de 5 años de estudio, ¿sí? Y este del 8,5 es en Brasil, ¿ya? Pero aquí sí son las dosis similares de nitrógeno. Bueno, entonces para hablar de fósforo, el fósforo es, digamos, el tercer nutriente más, el cuarto más importante en la producción de café. Las deficiencias de fósforo no son tan frecuentes como si son las de calcio en café. Obviamente el fósforo es un nutriente fundamental para el desarrollo de ácidos nucleicos, es la fuente de energía de todos los procesos metabólicos en la planta. Y una característica muy importante del fósforo es que nuestros suelos ácidos tropicales tienen una alta tendencia a absorber el fósforo, o sea, a absorberlo, retenerlo con tanta fuerza y no dejarlo disponible en la solución del suelo. Por eso es frecuente en algunos suelos ver deficiencias de fósforo. Cuando hablamos de formas de fósforo, nosotros hablamos fundamentalmente de 3 formas. Una que son las ortofosfóricas, que son fósforos rápidamente disponibles para la planta, que tienen cadenas cortas, pero que esas cadenas cortas tienen unas ventajas, que tienen mayor contenido de cargas negativas. Entonces un ortofosfato está contenido, por ejemplo, en un DAP o en un MAP. Hay ortofosfatos, un calcio muy soluble, muy disponible para la planta, pero también muy fuertemente atraído por el suelo. Además de que están amarrados a una molécula de amonio O2, entonces tiene un efecto acidificante también en el suelo. Otra forma son los polifosfatos de amonio, que son cadenas más largas de fósforo, que tienen menos cargas negativas, por lo tanto el suelo las absorbe menos y son fósforos más disponibles para la planta. Y hay otra forma que llamamos el fósforo extendido o el PXTEN, que son difosfatos de calcio, que no son solubles en agua, sino que son solubles en citrato ácido, en citrato ácido o solubles en citrato, ¿sí? Este es un fósforo que no es propenso para la fijación, que reacciona muy bien en suelos ácidos, que incluso ayuda a equilibrar la acidez del suelo. Entonces, nuestros productos, aquí vemos, por ejemplo, los productos de Yaramila, por ejemplo, los granulados de Cartagena, tienen el 70% de todo el fósforo, son ortofosfatos, cadenas cortas, pero un 30% son difosfatos o fósforo extendido, entre tanto que los Yaramila y los PRILs tienen una combinación de las 3 formas, entre tanto que un MAP, un DAP o un superfosfato triple pues tiene una menor proporción de fosfatos solubles en citrato. Entonces nosotros lo que hicimos fue mirar a lo largo del tiempo. Perdón, Víctor. Sí. Perdón que te interrumpa. Para clarificar, nosotros aquí en Latinoamérica el PXTEN, el fósforo extendido, lo tenemos nominado como P avanzado, ¿vale? Sí. Como para alinearnos en la información que utilizamos. Gracias. El P avanzado, muy bien.
Entonces lo que hicimos fue mirar un ensayo en café, en un suelo altamente fijador de fósforo. Esto es un andisol altamente fijador de fósforo. ¿Cómo era la evolución del fósforo en la solución del suelo? Usamos cápsulas de succión. Primero hicimos un encalado, los tratamientos con encalado. Teníamos un control sin encalado, que es el de las barras más claras. Y tenemos los tratamientos, por ejemplo, en el que encalamos y aplicamos el 100% del fósforo en forma de ortofosfato, o sea, un DAP, y una combinación de fósforo ortofosfato con P avanzado y polifosfatos, como los que tienen la solución de Yara. Entonces vemos que hay mayor disponibilidad en el corto plazo en esos tipos de fósforo. Pronto aquí por los colores no se ve muy bien, pero lo vemos aquí reflejado en los contenidos en el tejido. Los tratamientos que tenían una combinación de fósforos tenían mayor contenido de fósforo en las hojas jóvenes que los que se había hecho solamente la aplicación de forma ortofosfórica en forma de DAP. Obviamente los tratamientos que se habían encalado y no se les había aplicado fósforo, pues los contenidos eran muy bajos, o incluso en los tratamientos en los que no se había encalado. Esto es en las hojas jóvenes, también en las hojas viejas y en las ramas de café. Cuando miramos el fósforo en el suelo, también vemos primero que el P avanzado tiende a aumentar más el pH, igual que la combinación del P avanzado con los polifosfatos, que los contenidos de fósforo estimados por Bright 2 eran mayores, igual que el fósforo total en el suelo. Entonces, es una de las ventajas que tenemos hoy con el fósforo, en las formas de fósforo, esa combinación de fósforos que hacen obviamente que el fósforo que está ahí sea más eficiente. Ahora, miremoslo en términos de lo que hemos visto ahora: nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, en términos de un programa y cloro, un programa nutricional. Yo tengo aquí un programa tipo urea de AP cloruro. Entonces yo quiero aplicar 240 kilos de nitrógeno, quiere decir que yo tengo que hacer una aplicación en una ansiedad de siembra de 5.500 plantas por hectárea, de 89 gramos de urea, 16 de DAP y 62 de cloruro. Y esto me da este programa: 241 kilos de nitrógeno, 40 de fósforo, 205 de potasio, no tengo calcio, no tengo magnesio, no tengo zinc ni boro, y tengo 206 kilos de cloro. Recuerden, esto es una dosis demasiado alta de cloro. Cuando miro la forma de nitrógenos que están aquí, pues tengo un 93% en forma ureica, un 6,6% amoniacal. Obviamente este nitrógeno va a estar transformado muy pronto en nitrato, pero el efecto residual va a ser la acidez y la huella de carbono. Si yo uso un programa de NPKs tipo Cartagena Abotec Embajador, tendría que aplicar esta cantidad de producto para lograr el mismo dosis de nitrógeno. Estaría aplicando más fósforo, un poquito más de cloro. No estaría aplicando calcio porque aquí no hay calcio. Estaría aplicando obviamente magnesio, que aquí no hay magnesio, azufre, que aquí no hay azufre, zinc, que aquí no hay zinc, boro, y reduciendo la cantidad de cloro de 206 a 150 y obviamente aumentando a un 41% de todo el nitrógeno que se aplicó inicialmente en forma nítrica. Pero si adicional a este programa yo le combino un Yaraliva Nitrabor, manteniendo las mismas dosis de nitrógeno, el balance nutricional cambia. Baja un poco el fósforo, balanceo el potasio, aplico calcio, que aquí no hay, aplico magnesio, aplico azufre, aplico zinc, aumento el boro y reduzco más el cloro, y obviamente aumento la proporción de nitrato. Entonces quiere decir que va a haber menos amonio, menos riesgo de acidificación, va a haber calcio, va a haber menos cloro, o sea, mayor oportunidad de mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno. Entonces miren cómo cambia, manteniendo las mismas dosis de nitrógeno, cómo puede cambiar un balance nutricional. Hablemos un poco de boro. El boro ayuda al crecimiento a través de la división celular. Sus síntomas de déficit son muy comunes en todas las regiones cafeteras del mundo. Esta es una de las formas en que se ven los síntomas de boro, pero hay otras formas, también amarillamientos, etcétera. Los invito a que miren el check-it para que confirmen un poco cómo se ven las deficiencias. Obviamente el boro limita drásticamente el crecimiento en café, como lo vemos aquí. De todos los micronutrientes, el boro es el micronutriente más importante en café.
e incluso para ayudar a la resistencia contra estrés. Aquí podemos ver cómo es una planta de café con todos los nutrientes, sin boro, usando yaraliva como fuente de calcio y usando aquí yaraliva nitravol como fuente de calcio y boro. Miren las diferencias en el crecimiento de la formación de raíces. Aquí vemos una planta con estrés hídrico, sin boro, y con estrés hídrico con boro. Incluso el crecimiento fue estadísticamente mayor a tratamientos sin estrés hídrico y sin boro. Esto no es nuevo, realmente hay una publicación muy interesante del año de 1964 de López en Costa Rica, en Café Variedad Típica, donde comparó el efecto del potasio y el magnesio en el desarrollo de raíces, del calcio y el potasio, del calcio y el magnesio y del calcio y el boro, lo mismo que nosotros estamos diciendo hoy en el año 2024. Otro tema importante es que en un programa de nutrición convencional, usando urea, DAP y cloruro, se aplican obviamente dosis muy altas de nitrógeno que fuerzan a la planta de café a producir y a crecer más, pero ese crecimiento de café pues tiene que ir acompañado de un gasto de otros micronutrientes, entre ellos el boro. Entonces, en la medida en que yo aumento las dosis de nitrógeno y no compenso el boro, pues el boro va a tender a reducirse por un efecto de dilución. Y se diluye tanto que las concentraciones de boro en el tejido ya se ubican en concentraciones inferiores a 60 partes por millón, que son los niveles críticos. Entonces, si yo voy a pretender subir la productividad de café aplicando más nitrógeno, pues inmediatamente tengo que compensar todo el programa nutricional, entre ellos el boro, para poder mantener esa productividad que voy a alcanzar y ser más sostenible en el tiempo. Obviamente el boro le da flexibilidad a los tejidos, influye directamente en la cantidad de estomas, por eso es muy importante en el tema de resistencia a estrés. Estas son fotografías de Leite en el 2007, la cantidad de estomas con suficiente boro y muchos estomas abortados o muertos cuando hay deficiencia de boro. Algo que nosotros encontramos recientemente en una investigación y que ha sido publicada, obviamente ya habían reportes de esto incluso en café, pero en otras condiciones, y es que el boro, en teoría, nosotros siempre hemos dicho y hemos leído que el boro es inmóvil, pero el boro no necesariamente es inmóvil en todos los casos. Por ejemplo, aquí tenemos dos tratamientos, un tratamiento sin estrés hídrico y un tratamiento con estrés hídrico, y tengo hojas con boro o tratamientos con boro y sin boro. Entonces, cuando yo aquí tengo el contenido de boro en hojas jóvenes, en hojas maduras y en hojas jóvenes. Entonces, en condiciones normales, cuando hay suficiente boro y no hay estrés hídrico, el contenido de boro en las hojas jóvenes es muy bajo respecto a las hojas viejas. Por eso las deficiencias de boro se observan en las hojas jóvenes, porque este boro que está en las hojas viejas no se retrasloca a las hojas jóvenes, similar a lo que ocurre con el calcio. ¿Sí? Pero en condiciones de estrés hídrico encontramos que los tratamientos que tenían boro en condiciones de estrés hídrico, el boro que había en las hojas maduras era menor al boro que había en las hojas maduras. Perdón, el boro que había en las hojas jóvenes era mayor a la concentración de boro que había en las hojas maduras. Quiere decir que hubo una retraslocación del boro de las hojas maduras a las hojas jóvenes en condiciones de estrés hídricos. Algunos autores reportan que esto ocurre cuando hay deficiencias de boro o hay otra condición de estrés. Nosotros encontramos que cuando hay una condición de estrés hay retraslocación, o sea, hay movilidad. Si no hay estrés, no hay movilidad. ¿Sí? Entonces, si hay estrés y hay boro, hay movilidad, pero si hay estrés y no hay boro, miren que las concentraciones fueron estadísticamente similares. O sea, quiere decir que el boro no se retraslocó, obviamente el que estaba muy bajo. Entonces, esto explica por qué las plantas que estando en condiciones de estrés con boro crecieron más que las plantas que no estaban en estrés pero sin boro, porque hubo una retraslocación del boro que había de las hojas viejas a las hojas jóvenes. Y al final se observó que la concentración de boro en las hojas jóvenes era mayor a la concentración de boro en las hojas viejas. Vuelvo al programa, ya integrando. En el ejemplo práctico, cuando yo tengo el calcio, además de que mejoro la proporción de nitrato, también reduzco el potencial de acidez de la solución. Cuando yo calculo el potencial de acidez de la solución, se reduce incluso a valores negativos. Por eso ese es el otro beneficio que se los explicaba anteriormente, y es que en la medida en que yo integre yaraliva nitravol a la solución nutricional, aumento las proporciones de nitrato, pero aumento la cantidad de calcio soluble y por lo tanto el riesgo de acidez del suelo lo reduzco. Y para terminar, les voy a hablar un poco sobre la corrección de la acidez
algunos conceptos generales. Primero, ¿cuáles son las causas de la acidificación? Primero, pues hay una causa natural que es el lavado de las bases por exceso hídrico. Otra que es la remoción de los cationes por los cultivos en la cosecha. Hay otra que también es la descomposición de la materia orgánica, también hay liberación o formación de iones H más que generan acidez, pero nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que el que más impacta la acidez del suelo son los fertilizantes acidificantes, o sea, todos los fertilizantes a base de amonio, sea urea, sulfato de amonio, difosfato de amonio, monofosfato de amonio, incluso nitrato de amonio, todos ellos tienen un residuo ácido, por eso siempre hacemos énfasis, más nitratos, menos acidificación. Ahora, el problema de la acidez está fundamentalmente asociada con la toxicidad de algunos nutrientes como el aluminio, el manganeso o el hierro. Este es un ejemplo de un ensayo que teníamos acá en un suelo altamente ácido de Brasil con altísimos contenidos de aluminio, donde las plantas de café no crecían. Miramos el contenido de aluminio en las hojas y encontramos que era de 787 partes por millón. Cuando vamos a la literatura, pues encontramos esta publicación de Pavan en el año 82 y él reporta que hay ya una reducción drástica en el crecimiento cuando los contenidos de aluminio son de 62 a 100 partes por millón, o sea, se consideran tóxicos y nosotros en este ensayo encontramos 785, por eso las plantas se ven como se ven. También es frecuente ver síntomas de toxicidad de manganeso que parecen deficiencias, pero cuando vamos y miramos el análisis de tejido, vemos que los contenidos de manganeso son muy altos, mayores a 50 partes por millón, y los contenidos de calcio y magnesio son débiles, ¿sí? Muy débiles. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, la toxicidad por aluminio, esta es una fotografía de Sadeguian del 2013, de plantas de café con síntomas muy severos de toxicidad por aluminio, y cuando miramos desde el punto de vista fisiológico, ¿qué ocurre cuando hay estrés por aluminio? Hay deficiencia de nutrientes y agua porque hay un pobre desarrollo de raíces, hay reducción del crecimiento y expansión de las hojas porque aquí hay una toxicidad, porque hay estrés, un estrés abiótico y hay un estrés oxidativo. Hay un cierre de los estomas, reducción de fotosíntesis. Desde el punto de vista de raíces, hay una reducción en la elongación de raíces, se reduce la producción de auxinas, etcétera, y hay un estrés oxidativo, hay reducción en la toma de agua y nutrientes, y por lo tanto hay un incremento en la producción de ácido abscísico y citoquinina. O sea, este es el impacto fisiológico del estrés por aluminio. Ahora, si ustedes le suman este estrés por aluminio, una condición de la niña, que hay muchas veces del año está el suelo saturado de agua, que genera un estrés, o una condición del niño, que hay déficit hídrico, entonces tengo otra condición adicional, pues obviamente ahí tengo un fuerte limitante para producir café. Entonces, desde el punto de vista de la acidez, el problema es el aluminio. Entonces, estas son correlaciones que nosotros hemos hecho, pero que son muy comunes en la literatura. Dos tipos de suelos, uno en Vietnam y otro en Colombia, dos formas de estimar el pH en agua y otra en cloruro de calcio. Y vemos que en la medida en que el pH se hace más alcalino o menos ácido, la cantidad de aluminio disponible en la solución del suelo es menor, quiere decir que se baja a niveles que no son tóxicos. Por eso, el objetivo es mantener pHs superiores a 5, ojalá 5,5 cuando es medido en agua, y superiores a 4,5 o 5 cuando es medido en un cloruro de calcio, ¿sí? Estos son estudios de Sadeguian, en café, donde demuestran el efecto del pH sobre el crecimiento de café, de plantas de café. Esto es un tipo de suelo unidad 200, pH 5,5 mejor crecimiento. Aquí igual, pH 5,5 mejor crecimiento en una unidad chinchina. O sea, este es el ideal de pH, de estar entre 5 y 5,5. Estudios en África, decían Wesky, en el 2014 encontraron que en la medida en que se aumenta el pH del suelo, la productividad de café aumenta. En la medida en que se reduce el contenido de aluminio del suelo, se aumenta la saturación de aluminio del suelo, se reduce también la productividad. Ahora, ¿cuáles son los métodos empleados para corregir la acidez? Voy a hablar un poco de 3 métodos. El primero de ellos son las curvas de encalado. ¿Sí? ¿Qué es una curva de encalado? Es tomar el suelo que yo quiero analizar o el que yo quiero corregir, someterlo a dosis crecientes de calcio y medir cómo es la evolución del pH. Esto fue, por ejemplo, un ensayo que hicimos nosotros acá y vimos que medimos el pH 24 horas después, 7 días y 6 semanas después y vemos no hay grandes diferencias aquí en el incremento del pH. Ahora,
Corregir la acidez no es una tarea fácil, y veámoslo aquí. Yo estoy en un pH en CaCl, en cloruro de calcio de 4, y como les decía ahora, la ideal es que esté en 5, entonces yo uso la curva de Encalado para decir, ok, ¿cuánto carbonato de calcio tengo que aplicar para subir del pH de 4 a 5? Entonces las cuentas son estas. Esta es la ecuación de la curva de Encalado. Cada suelo tiene una ecuación, tiene una curva. Yo despejo de esta ecuación, uso el pH, quiero llegar que es 5, estoy en el pH 3,8 y quiero llegar a 5, o sea que tengo el pH, la meta menos el que quiero llegar, dividido la pendiente de la curva, y me dice que tengo que aplicar 306 miligramos de óxido de calcio por cada 100 gramos de suelo. Si yo tengo una hectárea de terreno a 1 centímetro de profundidad con una densidad aparente de 1, quiero decir que tengo un peso de hectárea de 100.000 kilos. Quiere decir que 306 miligramos de carbonato de calcio en 100 gramos de suelo equivaldría a 306 kilos de cal por hectárea a 1 centímetro de profundidad. Pero yo no quiero llegar con esa cal a 1 centímetro de profundidad, yo quiero llegar siquiera a 20 centímetros, que es más o menos que puede llegar. Eso que vimos que no tanto, puede llegar hasta 15 con dificultad. Pero entonces yo multiplico esta cantidad por 20 centímetros de profundidad, quiere decir que para mover el pH de 4 a 5, según esta curva de Encalado, estoy necesitando 6,12 toneladas de carbonato de calcio por hectárea, según esta curva, ¿sí? Ahora, esta es una publicación que está en el libro de Sadeghian en 2022 también, esta tabla. Él dice que esta es la proporción entre kilogramos de cal dolomita versus incremento del pH en el suelo. Entonces yo convertí esta tabla en una línea recta y encontré que por cada tonelada de cal dolomita por hectárea incremento el pH en promedio 0,2 unidades. Esto también ya lo había publicado en el avance técnico de acidez. Entonces, por ejemplo, si yo quiero subir de pH de 4 a 5, esto debe ser pH en agua, quiere decir que para subir el pH según esta curva de 4 a 5 debo aplicar 5 toneladas por hectárea de cal dolomita. ¿Sí? Digamos que este es el valor promedio para un suelo colombiano. Por eso es importante no acidificar el suelo, porque es que corregir la acidez no es fácil, no es una tarea fácil. ¿Sí? En términos químicos y obviamente en términos de logística, por la cantidad de material, 5 toneladas para una aplicación es una gran cantidad. ¿Sí? El otro método es el método de saturación de bases, propuesto por Quaglio y Raj en 2000, incluso en la década del 90. Ellos trabajaron muchísimo este tema de corrección de acidez en Brasil. Desde el punto de vista química del suelo, hay una relación positiva entre la saturación de bases y el pH. Si yo aumento la saturación de bases, aumento el pH. Como lo vemos aquí, estos son datos de ensayos nuestros, pero esto es un desarrollo conceptual que hizo Quaglio y Raj en los 90. Y a la vez que yo hago una saturación de bases, o aumento, perdón, la saturación de bases, pues reduzco la saturación de aluminio. O sea, esas son dos correlaciones que existen en todos los suelos. Entonces el método consiste en esto. La dosis de cal a aplicar es igual a la capacidad de intercambio catiónico efectivo multiplicado por la saturación de bases a la que yo quiero llegar para café, o la indicada para café, que es del 60 al 70%, menos la saturación de bases actual, o sea, la que obtenga al momento. Simplemente es en dónde estoy y a dónde quiero llegar, ¿sí? Dividido por el poder relativo de neutralización de la cal, porque cada cal tiene un poder relativo de neutralización de la acidez diferente, ¿ya? Entonces aquí está la fórmula, esta es la fórmula básica. La CICE es la sumatoria de todas las bases, incluido el aluminio, y la suma de bases es la suma de todas las bases sin el aluminio. Y la saturación de bases es la suma de bases dividido la capacidad de intercambio catiónico efectiva multiplicado por 100. Este es un método más numérico, más cuantitativo, que me permite llegar a mí, que me integra también además el tipo de cal. ¿Sí? Por eso aquí el poder relativo de neutralización es muy importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada cal tiene un poder relativo de neutralización distinto, el cual voy a explicar un poco más adelante. Y hay otro tercer método, que es el método que propone Cenicafé, el doctor Xiaos, dependiendo del tipo del momento, de la edad del cultivo y el contenido de calcio. Entonces, si el pH, combinando el contenido de calcio en el suelo y el pH, si el pH es
para siembra y 12 meses después de siembra. Si el pH es menor a 4 y el calcio es menor a 1.5 centímetros por kilogramo, aplicar 120 gramos por hoyo. Pero si el calcio aumenta en el suelo o es mayor, aplica menos, y si es mayor a 3, aplica un poco menos. Si el pH es un poco más alcalino, aplica menos. Si el pH es entre 5 y 5, pues obviamente se reduce. Y esas dosis van aumentando si es 8 meses después de la soca, o si son en cafetales en producción, pues la dosis aumenta. Y aquí solamente considera el pH y el contenido de calcio. Este es otro método, ¿sí? Ahora, volviendo al tema del poder relativo de neutralización, cada cal, estos son datos teóricos, cada cal, por ejemplo, un carbonato de calcio tiene un poder relativo de neutralización del 100, una dolomita del 108, un óxido de calcio o una cal, cal viva de 179, mucho mayor, es más reactivo, un hidróxido de calcio también más reactivo, un hidróxido de magnesio es más reactivo, tienen poderes de neutralización más altos. En la medida en que el poder de neutralización sea más alto, menor es la dosis. ¿Sí? Si uso esta ecuación, que es la que nosotros recomendamos. Ahora, ¿qué ocurre? Si ustedes miran esta publicación del año 2020, donde se analizaron alrededor de, no recuerdo, 15 o 20 cales, varias cales, que disponibles en el mercado, miremos, por ejemplo, las cales dolomitas, que deberían de estar en poderes relativos de neutralización de 100, tienen poderes de neutralización del 69, 71, 89, 80, o sea, ninguna de esas cales llegó a 100, que debería de ser el poder relativo de neutralización, ¿sí? Entonces, aquí es un tema que también hay que siempre tener en cuenta, que no todas las cales son iguales, hay cales que tienen mayor poder relativo de neutralización que otras. Entonces, si yo voy a usar una cal dolomita y voy a usar un poder de neutralización de 108, pero en realidad estoy usando una cal dolomita, por ejemplo, como esta, que tiene el 71, o esta que tiene el 69, pues estoy aplicando y no voy a lograr el efecto deseado en el encalado. Entonces, por eso es muy importante asegurarnos de un buen material de encalado, ojalá saber con exactitud que quien provee la cal sea transparente en decir exactamente cuál es el poder relativo de neutralización para realmente poder ajustar bien esa dosis de cal. Ahora, ¿cuándo aplicar un encalado? Esta es la recomendación nuestra, basada en nuestra experiencia, que lo hemos empleado en nuestros estudios y en donde hemos visto que hay un efecto de desencalado. Cuando el pH medido en agua es inferior a 5,5, o cuando el pH medido en cloruro de calcio es inferior a 5. O cuando la saturación de bases es inferior al 60%, o cuando la saturación de aluminio es superior al 25%, o cuando el aluminio intercambiable en el suelo es mayor o igual a 1. Son como los criterios que yo considero que son básicos para poder definir cuándo aplicar un encalado en café. Así que esto era lo que tenía para compartir en esta segunda parte. Agradezco mucho la atención, espero que sea un material de mucha utilidad y espero pues poder compartir con ustedes en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Yo no quisiera cerrar esta sesión sin hacerte una pregunta y es, bueno, digamos que ya se determina que un suelo dado o un predio debe ser intervenido con una enmienda o con un material encalante. ¿Cuánto tiempo después debería estar como repitiendo al menos la medición de pH y aluminio intercambiable en ese suelo que ya se intervino? Mira, Ana, vamos a irnos desde lo más pragmático a lo más práctico. Lo más pragmático sería hacerlo cada año, ¿sí? Como hacen en Brasil. En Brasil cada año se hace una medición, una muestra de suelos y se analiza, digamos, los productores profesionales. Se analiza cómo está el contenido de bases en el suelo, ¿sí? Uh-huh. Pero desde el punto de vista práctico puede ser cada 2 años para un productor. Puede mirar cada 2 años cómo va evolucionando el encalado, ¿sí? Ya en 2 años se ve claramente el efecto. Nosotros, solo para contarte una experiencia, en el ensayo de Honduras, nosotros empezamos en 2018, se definió la necesidad de encalado, se hizo a finales de 2018 el encalado. El pH en 2019 subió, todo subió perfecto, el encalado funcionó perfecto. 2020 vino un huracán, el huracán Iota,
y lo que hizo fue drásticamente bajó todos los indicadores al piso. Bajó el calcio, bajó el aumento del aluminio, acidificó más el suelo por el exceso hídrico que hubo en esa lluvia, ¿sí? O sea que casi que un año y medio después, lo que habíamos ganado con el encalado lo habíamos perdido por efecto del huracán, ¿sí? Caso igual en Colombia, si yo tengo un año niña, hago un encalado y tengo 2 años consecutivos de niña, hay que ir a hacer inmediatamente una medición de encalado, de las condiciones de indicadores de acidez para ver si ese encalado es o no todavía efectivo, ¿sí? Pero si yo hago un encalado y tengo 2 años consecutivos secos de niño, hombre, pues me puedo aguantar hasta el tercer año, ¿ya? Son como más o menos los criterios. Zonas más húmedas, digamos que tengo que hacerlo con mayor frecuencia, zonas más secas lo puedo espaciar, pero para ser eficientes en el manejo de nutrientes, en la gestión del suelo y en la eficiencia en el manejo de nutrientes y mejorar la salud del suelo, ideal sería cada 2 años. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que tratamos de dar cubrimiento a la mayor cantidad de temas que sustentan o soportan el paquete tecnológico de Yara, que busca también pues tener una buena aproximación a la conservación de los recursos, a hacer del negocio cafetero un negocio sostenible y sustentable. Bueno, y yo creo que también vale la pena acá recordarles a las personas que nos van a estar viendo que en cada regional tienen un técnico o un asesor de la compañía Yara presto a resolver sus inquietudes. Sabemos que esto es un tema de aprendizaje continuo, entonces muy seguramente nos vamos a seguir viendo y los invitamos a que recojan sus inquietudes y se comuniquen en el caso de que sea necesario con los técnicos pues de cada regional. Muchísimas gracias.